Bienvenido a Yolo Camotes, videos de temas de interés general. Sor Juana Inés de la Cruz es considerada la primera gran poeta hispanoamericana y una de las figuras literarias hispánicas más importantes. Ella escribió siguiendo el complejo estilo de los grandes maestros del siglo de oro español, produciendo algunos de los sonetos más bellos en el idioma, además de ser una excelente dramaturga. Para muchos, la figura de Sor Juana es solo aquella que aparece en los billetes mexicanos de alta denominación de 200 pesos. Es la única artista que aparece en los billetes, aparte de Nezahualcóyotl, también poeta. Sor Juana inicialmente apareció en los billetes de 1000 pesos, que con la inflación se volvieron monedas, y después del recorte de los 3 ceros al peso, Sor Juana salió de circulación, para posteriormente reaparecer en los billetes de 200. Es por ello que Yolo Camotes tiene el placer de presentarles el día de hoy Sor Juana Inés de la Cruz, el Fénix de América. Juana Inés de Asbaje y Ramírez de Santillana de Azuaje, según algunos, conocida como Sor Juana Inés de la Cruz, nació en San Miguel de Pantla, en México, el 12 de noviembre de 1651 o en 1648, de acuerdo a algunas fuentes. Fue una religiosa católica, poeta y dramaturga novohispana. Por la importancia de su obra, recibió los sobrenombres del Fénix de América y la 10ª Musa. Existe controversia sobre su apellido paterno, que puede deberse a la falta de claridad en las reglas de escritura del español del siglo de oro, aunque se le considera hija ilegítima de la criolla Isabel Ramírez de Santillana y su padre, Pedro Manuel de Asbaje y Vargas Machuca, militar español de Vergara, en la provincia vasca de Guipúzcoa. Juana aprendió náhuatl con sus vecinos. Asimismo, aprendió a leer y escribir a los 3 años de edad al tomar las lecciones con su hermana mayor a escondidas de su madre. Descubrió la biblioteca de su abuelo y así se aficionó a los libros. Aprendió todo cuanto era conocido en su época, es decir, leyó los clásicos griegos y romanos y la teología del momento. El amor al saber de la niña Juana era tanto que, deseosa de aprender, le propuso a su madre disfrazarse de hombre para asistir a la universidad, según ella misma escribió. Fue enviada a vivir con unos tíos en la Ciudad de México, quienes le hicieron entrar en la corte virreinal novohispana. De este tiempo hay muy pocos datos biográficos, aunque se sabe que fue dama de la virreina, la marquesa de Mancera. Durante esta época ya escribía poemas cortesanos y la asombrosa inteligencia de la jovencita maravillaba a todos, al grado que el virrey no podía creer la irrupción de Juana, decidió reunir a 40 sabios para que le interrogaran, y a todos contestó con inteligencia y conocimiento. De esta manera terminó llamando la atención del padre Núñez de Miranda, confesor de los virreyes, quien, al saber que la joven Juana no deseaba casarse, le propuso ingresar en una orden religiosa. Aprendió latín en 20 lecciones. Después de un intento fallido con las carmelitas, cuya regla era de una rigidez tan extrema que la llevó a enfermarse, ingresó a la orden de las Jerónimas, donde la disciplina era algo más relajada y tenía una celda de 2 pisos y sirvientas. Su celda sería el punto de convergencia de poetas, intelectuales y curiosos, que en un desfile sin fin prestigiaron la increíble figura de esta mujer. Allí pasó la vida escribiendo versos sacros y profanos, tratados filosóficos, villancicos para festividades religiosas, autos sacramentales y 2 comedias, y una extensa obra de diversa índole. También sirvió como administradora del convento, con buen tino, y realizó experimentos científicos. Su biblioteca llegó a tener la nada despreciable cifra de 300 libros, una cantidad incalculable si entendemos que la imprenta no tenía mucho tiempo de haber sido popularizada. Su confesor, el jesuita Antonio Núñez de Miranda, le reprochaba que se ocupara tanto de temas mundanos, lo que, junto con el frecuente contacto con las más altas personalidades de la época, debido a su gran fama intelectual, desencadenó las iras de este, principalmente después de que Sor Juana fuese elegida para realizar un arco triunfal en honor a los recién llegados virreyes, quienes le dispensaron inmediatamente su favor. Bajo la protección de la entonces virreina, marquesa de la Laguna, decidió rechazarlo como confesor. Sor Juana se vio involucrada en una disputa teológica en 1690. Una obra de Sor Juana Inés, la Carta Atenagórica, en la que Sor Juana hacía una dura crítica al sermón del mandato del afamado jesuita portugués Antonio Vieira sobre las finezas de Cristo, sería el principio del fin de la libertad intelectual de Sor Juana. Este sermón había sido publicado por el obispo de Puebla, Manuel Fernández de Santa Cruz. Este la prologó bajo el seudónimo de Sor Filotea, recomendándole además a Sor Juana dejara de dedicarse a las humanas letras y se dedicase en cambio a las divinas, de las cuales, según el obispo de Puebla, sacaría mayor provecho, puesto que, según el clérigo, la reflexión teológica era un ejercicio exclusivo a los hombres. En la respuesta a Sor Filotea de la Cruz, es decir, en realidad al obispo de Puebla, Sor Juana Inés de la Cruz hace una encendida defensa de su labor intelectual, en la que le reclamaba el derecho de las mujeres al acceso al conocimiento.
Repite en varias ocasiones que ella no sabe nada, que es ignorante, pero para explicar lo anterior cita y dice cosas muy intelectuales que contradicen lo que acaba de afirmar. ¿Cómo voy yo a saber con solo 4 bachilleratos? Parece en ocasiones contradecirse para lograr su objetivo. Habla de que el estudio no le pertenece a la mujer, pero al mismo tiempo habla de los pensamientos filosóficos y científicos que se producen en la cocina. La respuesta es además una bellísima muestra en prosa poética a través de la cual se pueden concretar muchos de los rasgos personales de la ilustre religiosa, pero la crítica del obispo de Puebla la afectaría a la postre profundamente. Poco después de esta réplica, ella dejaría de escribir. Algunos dicen que fue debido a que Sor Juana comenzó a poner más atención y dedicación a las cuestiones sobrenaturales y una entrega mística a Jesucristo. En cambio, otros, y a sabiendas de la personalidad de Sor Juana, han visto en cambio una conspiración misógina tramada en su contra, tras la cual fue condenada a dejar de escribir y se le obligó a cumplir lo que las autoridades eclesiásticas consideraban las tareas apropiadas de una monja. Hasta la fecha no han existido datos concluyentes, pero sí se ha avanzado en investigaciones donde se ha descubierto la polémica que causó la carta cenagórica. Lo cierto es que llamó a Núñez de Miranda para que la asistiese otra vez y poco antes de su muerte fue obligada por su confesor a deshacerse de su inmensa biblioteca y su colección de instrumentos musicales y científicos, los cuales se vendieron para ayudar a los pobres. Y así, una mañana, cuando apenas salía el sol, entregaría su única posesión, su último aliento de vida, muriendo por una epidemia de tifus el 17 de abril de 1695. Entre sus obras se encuentran poemas galantes, poemas de ocasión para regalos o cumpleaños de sus amigos, poemas de vestíbulo sobre pies o consonancias sugeridos por otros, letras para cantares en diversas celebraciones, como los villancicos para ser cantados en las iglesias, entre los cuales se intercaló una forma lírica de su invención llamada tocotín, el cual se caracteriza por tener pasajes en náhuatl. Entre estos villancicos destacan también los cantares de negros. Escribió por encargo de la Corte de Madrid 3 autos sacramentales, cuyas loas hablan sobre el descubrimiento, la conquista y la evangelización de América. Entre ellos destaca el Divino Narciso, nombrado así en alusión a los autos de Pedro Calderón de la Barca. En este, Sor Juana presenta la caída y la redención del género humano por medio del sacrificio de Jesucristo, que permanece en la hostia para salvar a sus hijos una y otra vez mediante una alegoría mítica. Narciso es Dios creador y Jesús Salvador. La naturaleza humana es el reflejo de Narciso, representa a la humanidad y finalmente Eco simboliza al demonio. Aquí, Sor Juana retoma recursos del teatro de Pedro Calderón de la Barca y las usa para crear pasajes líricos de gran hermosura. Escribió además 2 comedias, Los empeños de una casa para una fiesta palaciega, y que hasta la fecha es quizás su obra más conocida, y Amor es más laberinto, escrita junto con Don Juan de Guevara. Asimismo, se le ha atribuido la autoría de un posible final de la comedia de Salazar y Torres, La Segunda Celestina, basándose en un pasaje de Los empeños de una casa. En la década de los años 90 del siglo XX, el autor y crítico mexicano Guillermo Schmidhuber encontró una hoja suelta que contenía un final diferente al que se conocía. Propuso que esas 1000 líneas eran de Sor Juana. Algunos sorjuanistas han aceptado la coautoría de Sor Juana, entre ellos Octavio Paz, Luz Leal y Georgina Sabá Rivers, en tanto que otros como Antonio Latorre y José Pascual Buxo la han refutado. Según ella, casi todo lo que había escrito lo había hecho por encargo, y la única cosa que escribió por gusto propio es un poema filosófico llamado Primero Sueño, llamado así como una manifestación de su admiración a Luis de Góngora y a Argote y sus soledades. Se trata de varios cientos de versos con forma de silva, a propósito del ansia de saber, el vuelo del pensamiento y su consecuente trágica caída. Asimismo, tiene pasajes líricos de gran descripción, como el inicial, que usa más de 100 versos para narrar la caída de la noche y el sueño de los seres, así como el gran colorido de la parte final, donde se escribe el triunfo del sol sobre la noche. Se trata quizá del último gran poema barroco. Además de estas obras, Sor Juana también escribió por encargo de la Virreina de Paredes unos poemas que probaban el ingenio de sus lectores, conocidos como enigmas, para un grupo de monjas portuguesas aficionadas a la lectura y el conocimiento y grandes admiradoras de la obra de Sor Juana. Intercambiaban cartas entre sí mismas y formaron una sociedad a la que le dieron el nombre de Casa del Placer. Las copias manuscritas que hicieron estas monjas de la obra de Sor Juana fueron redescubiertas recientemente por Antonio Latorre en la Biblioteca de Lisboa. Sor Juana también escribió un tratado de música llamado El Caracol, que no ha sido encontrado. Barroca hasta lo más profundo de su alma, Sor Juana era muy dada a hacer retroecanos, a verbalizar sustantivos y a sustantivar verbos, a acumular 3 adjetivos sobre un mismo sustantivo y repartirlos por toda la oración, y otras libertades gramáticas que estaban de moda en su tiempo. Por ello, y porque también le gustaba mucho hacerlo,
su lectura puede a veces llegar a ser complicada para el ciudadano común sin previa preparación, pues a ella le gustaba hacer referencias mitológicas, por lo que se recomienda de empaparse un poco de mitología para así poder disfrutarla mejor. La primera traducción de sus obras a otro idioma la realizó en 1879 el poeta suizo Edmund Dürer al alemán. Sor Juana enfatiza que la educación es la salida del yugo opresor, ya que durante la época colonial existían 3 centros de poder: la Iglesia Católica, la Corte y la Universidad. Estos 3 centros de poder eran también grandes centros culturales, pero el problema más grande que expone Sor Juana es que estos centros son principalmente centros de poder y conocimiento masculino. La mujer está destinada a escoger entre el convento o el matrimonio. A Sor Juana le interesaba mostrar que las mujeres podían servir de la misma manera que los hombres. La voz y las ideas de Sor Juana se silenciaron casi por completo por varios siglos, y no fue sino hasta el siglo XX que muchas escritoras comenzaron a revivir sus ideas y a emplearlas como ejemplo y a citarlas en sus versos y frases. La idea de la educación como medio de salida o libertad que empleaba Sor Juana es un tema que la sociedad contemporánea ha abrazado hoy en día. Sor Juana, en su obra Hombres Necios, ataca al género masculino de una manera sorprendentemente directa. Defiende la posición de la mujer, argumentando que ella no puede desarrollarse libremente como individuo y que el hombre la anula con argumentos como si son atrevidas, son muy bajas, o que si son buenas, son tontas. Sor Juana se queja de la hipocresía y el doble estándar de la época. Básicamente, resalta el descaro y la doble cara al exigirle a la mujer decencia y pureza, cuando al mismo tiempo el hombre persigue a la mujer intentándola hacer caer en lo más bajo, y después se quejan porque ella no obra bien. Sor Juana se queja del hombre, pero no se limita a la queja. Ella también le lanza dardos, lo ataca y se podría decir que le deja ciertas ideas pedagógicas para que él medite y comprenda que lo que está haciendo no tiene sentido y es incorrecto, con frases como: ¿quién peca más? ¿La que peca por la paga o el que paga por pecar? De mirada penetrante y autoritaria, rostro altivo, su esbelta figura se imponía con poderío y elegancia. Dama de natural belleza, a una edad en la que la naturaleza femenina difícilmente se puede mejorar. Su sed por el saber, su voracidad por el conocimiento, su reto siempre constante contra la ignorancia y al patrón de sumisión social de aquella época, la convirtieron en una compañía poco recomendable a los ojos de aquellos que detentaron el poder. Con ella, el barroco literario alcanzó su máximo esplendor, al tiempo que introdujo elementos narrativos que anticipaban a los poetas de la Ilustración del siglo XVIII. Su obra póstuma, El Fénix de México, anticipa o lega la visión y lucidez de un pensamiento desbordante, atrevido, osado y valiente, no apto para un tiempo de ciegos y sordos. Gracias por tomarse su valioso tiempo para ver este sencillo video. Si fue de su agrado, les invito a que compartan la historia con sus amigos, a que se suscriban si aún no lo han hecho, y si lo desean, a que visiten mis redes sociales. Todo esto me anima a seguirles trayendo más videos como este, en búsqueda de las historias poco conocidas de México y los bellísimos países de habla hispana con los que compartimos una historia en común. Muchísimas gracias.